Muy bien, con el tema que seguiremos, es con lo denominado riesgos de control. Riesgos de control. ¿Qué es un riesgo de control? ¿Cuándo ocurre un riesgo de control? Un riesgo de control ocurre en los escenarios con las instrucciones branch equal o jump, particularmente con estas dos instrucciones. ¿Por qué? Porque ocurre, imagínense que tengamos una instrucción add, una sub, tenemos un branch equal, and, add. Si nosotros hacemos el diagrama de segmentación de estas instrucciones, nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Hagamos el diagrama de segmentación para que veamos qué es lo que ocurre. Pues vamos a tener clásicamente todas las instrucciones hacen su instruction fetch. De la misma manera procedemos a llenar todas las instrucciones que hacen el instruction decode. Execution, memory y write back. ¿Qué sucede? ¿Por qué es un riesgo de control? El riesgo de control ocurre debido a este branch que tenemos acá. ¿Qué pasa si el branch se da y se da un salto? ¡Pum! El flujo de instrucciones llega y salta. Si nosotros recordamos, en el branch, la verificación de si el salto se da o no es en la etapa de execution, donde en la ALU se restan los dos registros y si el resultado de la resta es 0, quiere decir que los dos registros son iguales y de esa manera se da cuenta que el salto pues tiene que ocurrir. Lo que sucede es que, pues, como podrán ver acá en el diagrama de segmentación, para el momento en el que la arquitectura se da cuenta que el salto se da, que es en ciclo 5, ya la segmentación ha cargado dos instrucciones y estas instrucciones no hay que ejecutarlas. Ejecutar estas instrucciones sería un error, modificarían valores de registros y demás. Estas instrucciones no se tienen que ejecutar. Este es el riesgo de control. El riesgo de control en lo que consiste es cuando tenemos un branch y a la hora que se verifica el resultado del branch, que es la etapa de execution, la segmentación va a tener cargadas dos instrucciones que no deberían ejecutarse y ejecutarlas es un error o un problema. Entonces, para solucionar este problema que consiste en el riesgo de control, para solucionar el problema del riesgo del control, hay varias maneras. Una manera bastante sencilla es con instrucciones no opere. Esta es la primera manera en que lo vamos a solucionar. ¿Cómo funciona la instrucción no opere? ¿Cómo funciona esta solución? Pues vamos a tener código y cuando el compilador detecte que hay un branch, sin saber si se cumple o no, justo después del branch siempre agrega dos instrucciones no opere. De manera tal de que en la segmentación no vaya a cargar y ejecutar instrucciones que no deberían ejecutarse. Esta es la primera solución. La primera solución es agregar dos instrucciones no opere. La segunda solución consiste en agregar una instrucción no opere. Esto
ya la arquitectura que yo les mostré de segmentación ya incorpora esta funcionalidad. ¿Cómo incorpora esta funcionalidad? Esta funcionalidad la incorpora porque en una arquitectura común y corriente, pues es en la etapa de execution donde se verifica si el branch se da o no en la ALU. En la ALU específicamente es donde se da la verificación de si el salto ocurre o no. Sin embargo, esta arquitectura que yo les mostré acá tiene una cualidad que se llama salto adelantado. El salto se verifica en la etapa de instruction decode que tenemos acá y lo hace a través de este comparador de igualdad. ¿Se acuerdan de que darse cuenta si un branch ocurre era verificar si el registro RS era igual al registro RT? Pues para hacer eso no se requiere de toda una ALU. Entonces, la comparación y el darse cuenta de si el branch ocurre o no se mueve a la etapa de instruction decode agregando este comparador acá. Si tenemos esta arquitectura en donde sabemos si el branch ocurre o no y nos vamos al diagrama de la segmentación, vamos a tener lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, un add, tenemos un branch equal, tenemos un add y un sub. Muy bien, los diferentes ciclos de reloj. Y vamos a ver que ahora pues llenamos para las diferentes instrucciones. Vamos a ver que por haber adelantado el cálculo del branch a la etapa de instruction decode, para la etapa de instruction decode ya sabemos que el branch se ejecutó. Para esa etapa ya sabemos que el branch se ejecutó. ¿Cuántas instrucciones han cargado después del branch? Solo una. Entonces, hacer esa modificación en la arquitectura, esta modificación de hacer la comparación en la etapa de instruction decode en la arquitectura, nos provee la ventaja de que la solución podría realizarse a cada vez que encontramos un branch, solo es necesario agregar un no opere. Y eso sería suficiente para que nada extraño ocurra en la arquitectura. La tercera manera que vamos a tener para solucionar este inconveniente es ya considerando esta arquitectura con branch adelantado, donde, para que quedemos claro, arquitectura con branch adelantado a lo que responde es a cálculo del branch se hace del branch se hace en instruction decode. Cálculo del branch se hace en instruction decode. Muy bien, lo que sigue para solucionar el riesgo de control es un método que se llama predicción. Muy bien, lo que queda en riesgo de control, ya vimos la primera política es agregar no opere, la segunda es agregar solo un no opere, la tercera vamos a denominarlo predicción. ¿En qué consiste la predicción? La predicción consiste en que vamos a tener nuestro conjunto de instrucciones y cada vez que encontramos el branch vamos a decidir si cargamos las instrucciones
siguientes del branch o las instrucciones destinos del branch. Decidimos si cargar estas o estas en la segmentación. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con un mecanismo de predicción que ya vamos a ver cuando ocurre un mecanismo de esta clase. Muy bien, entonces consideremos el caso más sencillo que podríamos tener, que es una predicción, la vamos a llamar una predicción estática. Vamos a llamar esto una predicción estática. Muy bien, predicción estática. ¿Qué hace la predicción estática? Asume una política. Y esta política puede ser: siempre se toma el branch, o puede ser: nunca se toma el branch. Muy bien, entonces, ¿qué va a hacer? Hagamos un ejemplo de la política donde siempre se toma el branch. Veamos cómo sería el ejemplo de la política donde siempre se toma el branch. Pues viene nuestro código, se encuentra un branch. Este branch, si se cumple, brinca a otro segmento del código. Y la política de siempre, que siempre se toma el branch, quiere decir que la segmentación va a venir acá, cargando esto. Y si se encuentra un branch, las instrucciones que va a cargar en la segmentación son las que están en el destino del branch. Son estas instrucciones de acá, que están en el destino del branch. ¿Qué pasa si la predicción es incorrecta? Dígase, cargó estas instrucciones en la segmentación, pero el branch no dio este salto acá, sino que tenía que ejecutar este código y había cargado en la segmentación estas que vemos por acá. Pues no es problema, porque esta arquitectura que hemos venido analizando tiene esta unidad de detección de riesgos. Y esta unidad de detección de riesgos, si ustedes esta unidad de detección de riesgos tiene la capacidad, vamos a ver si es la unidad de detección de riesgos. No, en este caso sería la unidad de control la que se encarga de hacer esto. La unidad de control, ustedes ven de que tiene una señal que se llama flush acá, y vamos a ver y acá. Esta señal de flush que estamos viendo acá de la unidad de control, lo que hace es que cuando nosotros estamos ejecutando un código y tiene un branch y se cargó en la segmentación instrucciones que no deberían haberse cargado, esas señales de flush que les acabo de mostrar acá, lo que permite es limpiar la segmentación. Tenemos que quedar claros de que limpiar la segmentación, pues se pierden esos ciclos de reloj. Entonces, para que lo veamos más claro en un ejemplo, vamos a tener unas instrucciones. Tenemos el branch y acá pongo en asterisco
las pongo en asterisco porque estas son las instrucciones que están acá. Dígase, se cargó en la segmentación las instrucciones que están en el destino del branch. Pues, ¿qué va a ocurrir en la segmentación? Pues las instrucciones se van a ir ejecutando normalmente. Aquí vamos a tener instruction fetch, instruction decode, fusion memory y write back igual acá. Pero estas instrucciones que se cargaron en la segmentación y se determinó que no se tenían que ejecutar, una vez de que se determina que el branch no se ejecutó, la arquitectura tiene una manera de purgarlas a través de estas señales de flush. Por lo que esto, purgarlas, significa que las convierte en instrucciones tipo no opere. Por lo tanto, este par de instrucciones que se cargaron incorrectamente es equivalente a que se hubieran convertido en instrucciones no opere. Si tenemos branch adelantado, que es como la arquitectura que efectivamente estamos analizando, que tiene el branch acá, el efecto es de una sola instrucción, no opere, porque pues sabemos de que únicamente se carga en la arquitectura una instrucción que no opere. En esto es en lo que consiste el algoritmo, la predicción estática. Podemos tomar cualquiera de las políticas. Podemos tomar una política de que siempre cargamos la instrucción o las instrucciones destino, o una instrucción o una política que siempre cargamos las instrucciones que están directamente después del branch. Muy bien, eso es la predicción estática. Vamos a ver predicción dinámica. Predicción dinámica. Muy bien. ¿En qué consiste la predicción dinámica? Vamos a tener, pues nuestra arquitectura va a tener código, se encuentra el branch, y la predicción dinámica va a determinar si carga las instrucciones destino del branch algunas veces o las instrucciones subsiguientes al branch otras veces, y va a variar esa política mediante una mecánica. Muy bien, entonces vamos a tal vez dejar este video acá para no hacerlo muy largo, y en el siguiente continuaré con predicción dinámica.